te ocupas de investigar, de saber por qué eso ocurre, tú consigues grandes verdades. Ujú. O sea, por ejemplo, una verdad que duele ahorita es cómo en Palestina se normalizó algo y se naturalizó algo que hasta no hace mucho era caca, o sea, los niños. Los niños. Claro. O sea, cómo puede esta humanidad de la que somos parte Ujú. normalizar que los niños mueren también así en la guerra y que O que quedan sin brazos y sin piernas. exacto, son objeto de ataque, pues, Sí. ¿me entiendes? Mira, fíjate, en esta introducción extraordinaria que hizo Hindu de todo lo que es esta situación actual y un recorrido histórico, uno comienza a notar sobre todo el acto de la maldad, que no es un proceso de pronto que se me ocurre, porque una vez se me fue la conciencia, me convertí en malo, ¿no? Sino que es un crecimiento progresivo de ese hecho, ¿no? Y lo digo porque cuando narrabas todo lo que ocurrió en el Abya Yala, ¿no? En la parte Ujú, ya ujú. luego americana de todo este asunto, eh, miramos dos maneras de colonizar o de cómo el imperialismo o los imperialismos o los colonizadores fueron avanzando sobre los territorios. El caso de, de, de Norteamérica, de la parte de Norteamérica, fue un exterminio absoluto. Aniquilación Ahí no completa. hubo mezcla, ahí no hubo la necesidad de mezclar, o sea, no quisieron. Y de hecho, en la Constitución norteamericana está pautado que no hay una mezcla de etnias, no No se existe. dio el El blanco es el mestizaje blanco y usted muere y el negro muere y todo el mundo muere, el blanco es y el no blanco. son gente. No son gente, no tienen reconocimiento de gente, además no tienen alma. O sea, Mm. todas esas cosas aparecen en la Constitución norteamericana. Entonces es interesante ver porque hasta hace poco se habló de una doctrina imperialista que venía por la aniquilación. Y se suma este detalle de los norteamericanos, concretamente de los que manejan el gobierno norteamericano, el Pentágono, que se apoya sobre una doctrina que es fundamentalmente aniquiladora de lo que para ellos después de la Segunda Guerra Mundial queda como enemigo. Antes se pactaban treguas y quedaba, y ustedes, bueno, te quitaban recursos, ejército, todo, pero dejaban ese pueblo allí. Ahora no. Ahora te exterminan completo. Entonces, todo esto que dices, y bueno, se une además con este término que para nosotros en Venezuela recientemente lo conocemos, que es el sionismo, ¿no? Que tú terminas comprendiendo que ya hay una situación que se va atando en el tiempo y en la historia para exterminar todo lo que no le funcione Ujú. a este sionismo. Y lo que está ocurriendo, o lo que ha venido ocurriendo desde hace muchos años hasta ahora, en Palestina y concretamente en Gaza, es una de las demostraciones más terribles de lo que puede ocurrir si la movilización del mundo no se da como debe ser, ¿no? Tú has ido permanentemente, bueno, te hemos visto en diferentes espacios activando esa necesidad de pelear porque Gaza hoy es el mundo, ¿no? En Sí, términos de resistencia. sí, que Sí. son los palestinos quienes luchan por la humanidad y no la humanidad quien lucha por Palestina, porque verdaderamente de la lucha y de la resistencia palestina dependemos como humanidad. Así es. Fíjate, a partir de 1945, eh, porque la Segunda Guerra Europea la detiene el ejército Ruso. ruso, ¿verdad? Ruso. Estados Unidos tiene un- una participación tímida en ese, Y al y final, al final, y de hecho, Es se habla hipócrita de además, que ¿no? los grandes jerarcas económicos de Estados dicen que Unidos el señor se pone financiaron, bravo si hablan mal de él. ¿perdón? Dicen que el señor se pone bravo si hablan Sí. mal de él. Ah, ok. Ah, ok, Cuidado con ok. lo Bueno, bien, porque yo también estoy bravo con él. Bueno, el tema es que estos señores pues, que manejan la economía en Estados Unidos, se habla de que financiaron a Hitler. Es correcto. No, Entonces, ya hay pruebas. sí, y hay pruebas Exacto. amplias. Y al final, Estados Unidos aparece como en la película de La vida es bella, Ajá. que llega el gringo para salvar, y eso fue una gran mentira. ¿Qué hizo en realidad Estados Unidos? Estados Unidos termina la Segunda Guerra Mundial
ya no había necesidad de acometer el hecho que, digamos, protagoniza los Estados Unidos y lanza una bomba atómica en Hiroshima el 6 de agosto del 45 y otra en Nagasaki el 9 de agosto, 3 días después. Hay que recordar siempre ese hecho. Porque Estados Unidos, ¿qué es lo que hace con eso? Sencillamente, bueno, él se abroga digamos, el detener al ejército nazi y asume un papel de gendarme del mundo. Pero ¿quién está detrás de los Estados Unidos de Norteamérica en ese momento? El sionismo. El sionismo que ya había negociado Palestina con Gran Bretaña y que se asienta en los Estados Unidos de Norteamérica con su poder económico porque el sionismo está detrás del gran capital. O sea, cuando nosotros hablamos, bueno, somos antiimperialistas, somos anticapitalistas, pero es que tenemos que ser antisionistas, porque es que el sionismo está detrás del capital, del gran capital del mundo. Cuando tú le das la vuelta a todas las grandes corporaciones de la comunicación, de la alimentación, el militar, de recursos, de minerales, Industria cultural, la industria cultural, que antes decíamos entre industria cultural, comillas. entre comillas, exacto, está el sionismo. Entonces, el sionismo es en este momento, bueno, quien dirige los hilos del poder en diferentes lugares. Por eso es que ha sido tan difícil para el mundo combatir al sionismo. Bueno, mira que ahorita pactan una pseudo tregua y quien rompe la tregua es otra vez Israel. Porque no hay quien porque pareciera que no hay ¿Quién manda a quién? Como decía aquella serie, ¿no? ¿Quién manda a quién? Exacto, que no hay quien lo detenga porque él hace lo que le da la gana. Es un enfermo. Exacto. Y de hecho, eso que están haciendo con Palestina, que lo quieren hacer ya con el Líbano, que han asesinado, bueno, ya van más de 2000 personas asesinadas producto de la invasión de Israel, porque quieren además acabar con el sur del Líbano. Eso es una actitud justamente, bueno, yo no sé si es enferma, pero eso es un plan, eso es un proyecto, eso es una política. Eso es una Eso es una estrategia Es además una estrategia, sí. que está llevando a la humanidad al caos y que la única manera de tenerlo es que los pueblos, en realidad, haya una revolución mundial. Porque si no hay una revolución mundial, que haya una revolución indigenista, que haya una revolución obrera, eso es sumamente importante para que en realidad sea detenido. Fíjate, a mí me satisface muchísimo escuchar a los diputados, las diputadas en España, cómo se enfrentan a la derecha española, cómo denuncian, cómo están del lado. Eso para nosotros nos reivindica. Provoca, ¿verdad? Nos reivindica, sí, con España, porque la España que nosotros conocíamos era la España que nos había dejado los 80 millones de muertos, ¿no? Así es. Pero esa España también es una España que estuvo 780 años, digamos, Bajo el colonizada por los árabes, que a diferencia de ellos mismos y a diferencia de lo que está pasando en Palestina, es que, bueno, que Dejaron legaron muchas cosas maravillosas. cultura Sí. maravillosa y eso les alimentó. Entonces, hay un milagro allí cultural que digamos que se retribuye en ese sentimiento, en ese amor por los pueblos, y eso es valiosísimo. Pero Pero, fíjate, ah, Hindu, hay un detalle que a mí me preocupa mucho, ¿no? Que es aquello de que nosotros tenemos la única información que nos ha llegado a Occidente, a través, por supuesto, de toda la industria de la comunicación y la manipulación, es que allá todo es un retraso total, ¿no? Eso no existe, ¿no? Y todo es atrasado y todo es la ignorancia, todo un montón de cosas. Pero es interesante cuando uno comienza a conocer algunos detalles, ¿no? Por lo menos pueblos que tienen 7000 años, ¿no? Ujú. Y 7000 años que en una reciente entrevista que hacíamos a uno de los personajes de allá, que es el excelentísimo embajador de Irán, Ali Cheyeni, él nos decía, mira, son 7000 años en la búsqueda de la cultura, de la literatura, de la poesía, de la protección de las tres grandes religiones, Ujú. donde además me sorprendió, yo no sabía esa noticia, donde nos decía, bueno, además, en los últimos bombardeos,
el ejército, los invasores, Ajá. La entidad sionista. la entidad sionista, Ujú. lanza una bomba en una En sinagoga. una Sinagoga. Entonces Sí. él dice, ¿qué es lo que está pasando detrás de todo eso? ¿No? O sea, ya no es un problema religioso, es un acto absoluto de exterminio de lo que sea, ¿no? En esta parte del sur que tú señalas, recientemente leía, destruyen una población completa que tenía 3.000 años. Entonces tú dices, ¿qué pasa? O sea, ¿a dónde vamos con todo eso? ¿No? Y comienza a preocupar profundamente el detalle porque yo le decía que, ¿por qué son enemigos? Pero ¿Por qué esos pueblos son enemigos del mundo? Como lo dice el señor que se pone bravo, como dices tú, sí, ¿no? hombre, cuando Porque lo eso, nombran. entonces ¿Cómo estará ahorita? me decía Lo dejaron en el ridículo. excelentísimo, me decía, bueno, porque es que él no lee. No lee. Y si no Y lee, se la le nota, ignorancia ¿viste? hace cosas como Es muy esa. ignorante. Se le nota, Mm, se le nota. sí. Bueno, Rodríguez, el Es muy maestro, ignorante. dice que la violencia es el arma de quien no tiene razón. Así es. Pero yo quería comentar algo para que nos ayudes en eso, Indu. Fíjate, tú decías ahorita, bueno, hace falta que haya una revolución Mundial. mundial. Y Ana hablaba sobre, bueno, cómo Gaza hoy defiende a la humanidad, porque tenemos que ser honestos. Sí. Es muy poco lo que la humanidad ha hecho por Gaza. Ujú. Y eso hay que reconocerlo. Claro. Duele, pero hay que reconocerlo. Entonces, pero en esta última escalada hindú se volaron todas las formas de resolver un conflicto por la vía del orden mundial que existía. O sea, Ujú. no han respetado absolutamente nada, no les interesa. Se ha discutido en Naciones Unidas, se ha discutido en cuanto foro hizo esta señora de Naciones Unidas, Francesca Albanese, Francesca un Albanese. informe extraordinario Ujú. sobre lo que ha ocurrido. No les Nada. importa, o sea, no pasa nada, Sí. ¿no? Fe- Entonces, una revolución mundial implicaría eso que hemos estado discutiendo con arreglo a lo que está ocurriendo en Irán, es crear una nueva forma de relacionarnos a nivel mundial, porque las que habían ya quedaron obsoletas, o sea, se las pasaron, como dice un amigo mío, por el forro, pues, Sí. toditas. Sí, fíjate, lo que decíamos bueno, siguiendo el tema de Ana, ¿no? Palestina es causa de humanidad porque la humanidad es la causa de Palestina, porque Palestina no es un pueblo que lucha en contra del sionismo, del fascismo, del imperialismo, sino que es la humanidad que lucha a través de Palestina. De ahí viene eso que señalaba Ana. Y si nosotros no logramos entender que el destino de la humanidad se está librando en el Asia Occidental en este momento, en Palestina, en el Líbano, en Irán, ¿no? En En Siria, Siria, si no logramos entender eso, bueno, va a ser cuesta arriba liberarnos del imperialismo estadounidense, norteamericano, que también se ha empeñado en volver en traer el inicio, digamos, de la doctrina Monroe. Fíjate, tú decías, hay vestigios antropológicos de 3 millones de años de presencia humana en esa zona. Mm. 3 millones de años. Y de Palestina se habla de 11.000 años de historia. Y cuando tú dices que en Irán, por supuesto, nosotros hemos estado en Irán y hemos visto judíos, sí. cristianos y musulmanes. Conviviendo. En Cómo Palestina cómo se ocurrió, convivía en Irak por antes de la supuesto, invasión. correctamente. Como a mí me decía Mazara Shareida, un experto petrolero que lamentablemente ya no está con nosotros, él decía que él recordaba ese Irak en Navidad, que él pasaba por las calles y de pronto veía una casa adornada de Navidad y otra apagada, ¿no? Y más adelante otra prendida de Y ahí, Navidad, y había gente cenando y más adelante la gente y durmiendo, ahí está la diversidad. porque estaba la diversidad, porque había musulmanes, judíos, cristianos. Es que eso no tiene nada que ver, la religión no tiene la culpa. Ni la religión, ni la fe, ni las formas pues, que tú has escogido para relacionarte con Dios o con los dioses. Eso no tiene la culpa. Eso ha sido utilizado. Sí, instrumentalizado. Claro, ha sido justamente para manipular, porque ¿cómo haces tú para manipular a la gente? Mira, con la política, con el fútbol, con el béisbol, Claro. con la religión. O sea, ¿cómo haces tú? Tú agarras y tú le tocas eso a una persona
Y eso es caca, porque esa es mi relación con Dios. Bueno, justamente el sionismo logró un arma, descubrió que esa era la forma. Porque quienes invaden Palestina no eran ni siquiera judíos. Quienes invaden Palestina, quien creó el sionismo era un ateo que no creía en Dios. Mira, hay una telenovela brasilera Ujú. que se llamaba Chica da Silva, Chica Silo, claro. que al final hay un personaje que a mí me marcó muchísimo porque ella me enseñó ese personaje en de Palestina, ¿no? De la manipulación religiosa y todo, que ella era una, bueno, ultra cristiana la mujer y se azotaba Sí, y se todo, ponía las cosas ajá, así, y, aprietas. ajá, y Sí, sí. criticaba a todo el mundo y se azotaba y azotaba. Y al final de la novela, ella se desnuda y dice que no cree en Dios, y, o sea, era la farsa, pues. Entonces, eso es lo que ocurre en el caso de Palestina, no tiene nada que ver con Dios, porque es que los palestinos tienen a Dios, lo tienen los judíos, lo tienen los cristianos, lo tienen los musulmanes, eso no tiene nada que ver. Allí lo que ocurrió es una invasión como la suele hacer el imperialismo, Ujú. ¿no? Ahora, claro, en Palestina ocurrió una invasión ya en términos no tan modernos como las de ahora, que te invaden y entonces te ocupan digamos, en tus políticas, ocupan tu cultura, etcétera, ¿no? Pero además fue una cosa ejecutiva, pues Eh, Inglaterra decidió, una parte exacto. se va para acá, otra parte se va para allá, porque eso era de ellos, pues. Repartieron Palestina como si pudieran pasar una Como línea. hicieron con África, Ajá. que en Francia, y se dividieron África por pedazos y Ujú. no le preguntaron a los que habitaban Sí. ahí, Occidente hizo ¿me eso. entiendes? Nadie, porque los países que votaron, que digamos que votaron allí, pues que esos 33 países no fueron consultados los palestinos. Y para el momento, las Naciones Unidas, hay un folletico de Naciones Unidas del momento, que era la Liga de Naciones, no era Naciones Unidas. Ujú. Naciones Unidas nace justamente en el 45, después de que termina la Segunda Guerra, pero ya en ese folletico se hablaba de las intenciones que había de Claro. ocupar el territorio palestino y de crear allí un Estado un hogar. Ni siquiera hablaban de Estado, hablaban de hogar para los Para judíos, los judíos. ni siquiera de Estado. El Estado lo asume el grupo de Naciones Unidas, sobre todo después de haber tirado, porque tú lanzas una bomba atómica, hermano, y asesinas un montón de gente y le dices en la mesa a los demás, mira, tienes que votar por esto que dice Estados Unidos, por lo que dice Inglaterra y Estados Unidos, y la gente, por supuesto, votó, levantó la mano. Haciendo una digresión. Cuba no votó. Haciendo una digresión ahí, fíjate que Ajá, ahorita Cuba votó en contra. cuando el señor, el tuyo, el que se pone Ujú, bravo, ujú. dijo que una civilización iba a desaparecer, iraníes en la calle completo, y mira, no hubo miedo. Bueno, porque es un grandísimo Sí, ignorante. sí. Sí, sí, Es un sí. grandísimo ignorante, porque Y fíjate, además reafirma ese principio de que solo el pueblo salva al pueblo. Claro. es que la civilización persa no está en Irán nada más. Exactamente. O sea, cuando tú dices, mira, o sea, ¿qué es el pueblo persa? ¿Qué es la civilización persa? O sea, cuando ellos bombardearon Irak, no Irán, Irak, en el Ujú. 93, y destruyeron bibliotecas, destruyeron museos, destruyeron patrimonios universales, no estaban atacando a Irán, estaban atacando al mundo, Así es. porque eso es patrimonio nuestro. O es que Claro. ustedes no estudiaron geografía, historia Álgebra. universal, la álgebra, y nosotros conocimos la cultura iraquí, Ujú. ¿verdad? A través y la cultura persa igualmente. Entonces, ¿ellos qué están haciendo ahorita en el Líbano? Cuando están atacando el sur del Líbano, están atacando las dos ciudades más antiguas fundadas en el planeta, que Ajá. son Tiro y Baalbek. O sea, eso no es de los libaneses. La humanidad. Eso es de la De la humanidad. humanidad. Claro. Entonces, la atrocidad, porque tú ves a un niño palestino sin brazos y piernas y el dolor es muy grande. Tú ves el hecho de que desaparezcan mil apellidos Llorando de hambre, hindú. llorando de Los hambre y es niños terrible. peleándose por un Pero tú pedazo. sabes que es terrible que nos borren la memoria. Eso es mucho más terrible que la vida. Es mucho más terrible. Ahora, eso es uno de los objetivos fundamentales de todo esto, porque muchos de los blancos tienen que ver, o sea, muchos de los puntos de ataque tienen que ver donde
está sentada las más grandes culturas y los años allí, ¿no? O El sea, los tipos atacan conocimiento. donde está la esencia de la vida, el Ujú. crecimiento de todo esto. Recuerdo que también dentro de las reflexiones se nos decía que el centro ese, después crearon el meridiano de Greenwich, que es otra cosa, ¿no? Entonces por eso es el lejano oriente. Ah, Ese detalle es importante Los malos estamos de ese decirlo, porque lado. el centro Ujú. de la vida durante muchos años fue esa parte occidental del Asia, ¿no? Ahí pasaba todo y estaba la población más grande de este planeta, todavía está. La cuna de la Sí, civilización. Pero ¿quiénes son los que atacan a estos países? Los ¿Qui- bárbaros. Los que no tienen historia. Lo que no tienen historia, fíjate, No son tienen historia. más de 7.000 años contra 300 años de una nación, o No sea, tienen historia, porque ¿cuál es la historia de los Estados Unidos? La historia de estos Estados exacto. Unidos son una cuerda de malandros de Inglaterra y de Gran Bretaña que llegaron a suelo americano, asesinaron a las tribus americanas e instalaron el Estados Unidos de Norteamérica y se robaron el 50% del De territorio de México. México. ¿Cuál es la historia del Estado de Israel? Mal llamado Estado de Israel. Unos colonos, ¿verdad? Que llegaron, que además se valieron del dolor de muchos que eran perseguidos por Hitler en Europa y que querían salir despavoridos, pues que De salían. hecho, los europeos los mandan para Palestina hasta para salir de ellos, ¿me entiendes? Claro, O sea, pero muchos de ellos cuando iban en los barcos, mira, hay ajá. anécdotas de barcos que fueron hundidos por los sionistas, porque quienes iban en los barcos se negaron ya que sabían que descubrían el El plan, propósito, Trampa, sí. decían, no, nosotros no vamos a ir a eso. ¿Y qué hicieron ellos? Ya en el 48, cuando las Naciones Unidas decreta la partición de Palestina, que por cierto, ahorita el 14 de mayo cumplimos 78 años del inicio de Al-Nakba, el 14 de mayo, La que NAC, vamos a tener, por cierto, la el plataforma y 23 todo, pues el Frente Francisco y la ALBA y todo el mundo, vamos a tener actividades para conmemorar ese día tan importante, 14 de mayo, que cae un día jueves, por cierto. Cuando ellos llegan allí, ellos empiezan a asesinar al pueblo de Palestina. Lo que las prácticas actuales se han modernizado porque utilizas fósforo blanco, porque tienes armas, porque bombardeas, etc. Pero cuando ellos llegan en el 48, ellos comenzaron a asesinar, entraban a las casas, asesinaban a las familias, asesinaban a los niños, a los bebés, a los bebés. No utilizaban balas para asesinar a los bebés, si les pisaban la cabeza. Eso era lo que hacían, para no gastar balas. Y ellos sacaron a las familias de sus casas. Por eso es que la llave es un símbolo, Exacto. porque la gente se iba con lo único que se llevaba Con la idea de era su volver, llave, la llave de la casa. con la idea de volver. Y ellos empezaron a ocupar a fuego, pues a sangre y fuego, cometiendo horrores, porque los que llegan al Líbano, a los campos de refugiados del Líbano, de Siria, los cuentos que echaban de su vida eran terroríficos, que no los puedo decir aquí, no los puedo ni siquiera porque esto es un podcast, no puedo decir aquí lo que les hacían. Lo que les hacen hoy en día es similar a lo que les hacen en ese Con momento. armas más sofisticadas. Pero no había redes sociales para que la gente supiera lo que Claro. estaba pasando. Pero tienen 78 años cometiendo los mismos horrores en contra de la población de Palestina. ¿Por qué la población de Palestina ha resistido tanto? Porque no han acabado con Palestina, porque hay una guerra demográfica. Los palestinos asumieron, las palestinas, Las palestinas. el vientre palestino Son- es un arma Es de un arma guerra. de guerra, sí. Las mujeres dijeron, bueno, vamos a parir todos los que Claro. podamos porque nos están acabando. Qué bello, Entonces, la mujer palestina, sí, eso es un poema. qué bello. La mujer palestina dice, bueno, y si yo puedo tener todos los hijos que pueda tener. Por eso yo le decía a unas compañeras que hablan del feminismo, de las luchas feministas, yo les decía, el feminismo que no es de clase, que no es de lucha de clase, que no tiene por el delante la lucha de clase, no es feminismo. Así. Porque el feminismo tiene que ser el que eleve las Que banderas, sea antiimperialista, es antiimperialista. antisionista. Entonces tú vas a venir a decirme a mí que en Irán o que en Palestina las mujeres están pendientes del derecho al aborto, por ejemplo, en Está Palestina. en el derecho a la vida. Están defendiendo el derecho a la existencia del planeta. Ahorita la mujer palestina, la mujer iraní,
la yemení, Ujú. está defendiendo el derecho a existir de la humanidad, no solamente de ellos. Por eso es que Palestina defiende la humanidad, lucha por la humanidad. Entonces, esos son los derechos por los cuales están batallando. A la mujer palestina le duele absolutamente que hay una propaganda horrible del sionismo que dice que ellos no les duele la muerte, que no les importa que los hijos los maten, ¿no? El tema de los palestinos, que ponen a los niños como escudos, porque no. El tema es que lo que sí hay es un compromiso con la vida. O sea, no con la muerte. El compromiso es con la vida. Así El compromiso es de que si yo tengo 10 hijos y me mataron 8, pero me quedan 2 y esos 2 van a defender mi patria, estoy comprometida no con la muerte, sino con la vida. ¿Ves? Otra lectura Totalmente. Los palestinos no se quieren ir de su tierra para ir a Estados Unidos a lavar posetas o a trabajar en un McDonald's. No, los palestinos quieren es vivir en su tierra, Claro. con la libertad que les dé, ¿verdad? El vivir allí, con su identidad. Porque tú sabes lo que es horrible que uno está viviendo en su propia tierra y tenga que tener un pasaporte de otra nacionalidad que no es la tuya. O sea, nosotros somos aquí venezolanos. para poder moverte. Venezolanos, nosotros no somos la estrella de No. ninguna bandera en ningún... La de angostura. Eso es lo que somos nosotros, somos venezolanos. Venimos de una sangre gallarda como la sangre de Bolívar y la sangre de nuestros ancestros y Caribe. Caribe Cariña, porque además, yo tengo sangre del Guárico, de guariqueña. Por la cola. Claro, yo tengo mi sangre, mi abuela era del Guárico, de las Mercedes del Llano. Con la cola. Con la Ajá. cola, exacto, con la cola. Y, Guárico con la y nosotros tenemos sangre de guerreros, ¿verdad? Claro. Bueno, pero además de eso, nosotros tenemos arraigo con la tierra, porque lo aprendimos de Bolívar. Porque Bolívar, ¿qué defendió Bolívar? La tierra. ¿Qué defendieron los campesinos y las campesinas que andaban con Bolívar? La tierra. tierra. El derecho a vivir en El tu terruño, tierra. pues, de Bueno, donde somos. eso mismo están haciendo los Claro. iraníes que salieron, como dices tú. A mí me tienes no sorprendida, No, una fíjate. cosa bellísima. No sorprendida, sino me tiene muy Iban emocionada. los niños, las mujeres, los jóvenes. Una cosa impresionante. Yo estuve en Irán y la gente es muy ignorante. Hay gente muy ignorante que dice, que repite. Pero también es resultado hindú de esa desinformación. ¿no? Claro. Hay, una hay manipulación. Cónchale, una sí, ignorancia inducida. Pero hay una también, ¿no? ignorancia, hay gente que quiere ser ignorante. Que También. renunció Que a le da la pensar. gana No, de ser renunció a ignorante. pensar, renunció Sí, a pensar. sí. Que prefiere que otros, Le diga que digan, echen un cuento y ni siquiera lo quieres investigar. Es que Exacto. ya no lo tengas asumiste. la avidez Sí, de pensar, oye, ¿no será que hay algo más detrás de esto? Porque ese tema de supuestamente luchar o tener como un estandarte el tema de los derechos de la mujer iraní es un absurdo muy grande. Tienes que preguntarte, los logros alcanzados por las mujeres iraníes son increíbles en la en la educación, en ciencia, en la las ciencias, en la tecnología. tecnología, en todo, en la cultura, en la poesía, en la música. Yo fui invitada a una conferencia en Irán por Palestina y me tocó, yo era la única mujer, por cierto, en la mesa de comunicación y organizaciones sociales. Entonces yo hice una conferencia así, unas Una propuestas y ponencia. tal. Pero yo me fui con un trapero. Yo me llevé un poco de trapo en esa maleta, un poco de pashmina, un poco de broma para taparme las mangas, no sé qué, no sé cuánto. Y cuando yo llegué allá, a mí me dio pena, pues yo decía, coño, porque yo no me traje una ropa más o menos decente. Porque yo veía en la calle las mujeres cómo iban vestidas, o sea, con decoro en el sentido de que no veías a las mujeres, por supuesto, ¿sabes? Exhibiendo. Exhibiéndose ni nada de eso. Pero sí muy elegantemente vestidas y no tapadas como, ¿sabes? Como uno, aquí dicen que Como si se lo han no cargaban vendido. Ujú. la cufilla, entonces La burka, no, la burka no, no, tiene otro nombre. Esto que le Sí, tapa Ajá. una rejita. Sí, ¿no? ahorita se me fue No, ese es el el que nombre. es burka, No, pero el otro- la burka es esa de la Esa rejita. es la rejita. Yo vi una sola mujer en el tiempo que estuve allá Con esa, con la burka. Una sola. imagínate.
vi muchas mujeres con su hijab, ¿no? Ajá. Sí, las vi. Es más, incluso yo fui a una iglesia, ¿no? De ellos, y me puse un sabat, que es como una sábana que Ajá. te ponen encima, ¿no? Que hay mujeres que andan con su sabat en la calle. Y todo, pero Pero es que también vi chicas, todas las culturas tienen sus formas de pero vestirse, sus formas vi de... chicas con pañuelitos aquí que se amarraban como las, así tipo italianas y también vi mujeres sin nada en la cabeza, o sea, y me sorprendía que en todos lados la mayoría eran mujeres las que lo atendían a uno en los hoteles, en las tiendas, y se veían mujeres, oye, con un nivel, ¿no? ¿Sabes? Sí. De Y elegancia, guapísimas, pues. porque la elegancia que les da el conocimiento, porque es que lo que le da rabia a la derecha es que nos dicen que somos, que si olemos mal, que si, lo que le da rabia es lo que tenemos nosotros aquí en la cabeza. La inteligencia, Sí. la sensibilidad, Tú puedes el convencer, tú puedes conocimiento. convencer a muchos científicos con un hecho, pero a un idiota no los puedes convencer. Entonces, Claro, claro. es Fíjate, Sí. hay datos también en relación a eso que tú señalas. Y yo a veces me voy mucho para mirando las cosas de manera estadística, digo, bueno. Y un dato que me sorprendió es el 60% Ujú. de las mujeres en Irán ocupan los puestos más importantes, el 60. Pero no solamente es ese 60% allí, sino que además el 60% de las universidades son de mujeres. Los Sí. cupos en la los universidad. cupos, Sí. La Y están La allí, matrícula. pero ajá. matrícula. la Y matrícula. entonces cuando tú miras eso y te dices, ok, 260. Pero es un tercer 60 que los docentes, el 60% de los docentes universitarios son Son mujeres. mujeres. De tú vas mirando cómo ese es un territorio que definitivamente ha sido acusado con toda una mala intención, o sea, toda una idea de manipular. Forma parte del pensamiento único, o sea, todos tienen que ser Claro. iguales, si no, entonces... No, pero además de eso es interesante porque lo que se nos ha vendido a nosotros Ujú. en Occidente, de nuevo, yo digo, porque esto no es una información que está llegando hoy. O sea, desde 1948, desde el 36, que Desde tú el señalabas 36 comenzó como la fecha, ocupación. incluso antes se te ha dicho que Mm. todo ese sector, toda esa zona es una zona, bueno, si aquí es una visión patriarcal, ya es peor, Pero además lo ¿no? critican, O sea, lo que te venden es pero una cosa además lo muy fuerte, critican en ¿no? Palestina, en Irán, pero no lo critican en Arabia Ah, bueno, Saudita, no lo claro. critican en otros países que son aliados a ellos, ¿no? Claro, el Y donde 99% de las incluso mujeres son alfabetas, o sea, hay un alfabetismo Ajá. al, del 99%. sí, La imagínate. alfabetización de la mujer en Irán es 99%. Pero eso también ocurre en los países árabes, por ejemplo, en el Líbano. Ujú. En el Líbano, la población libanesa, no es que me enorgullezca que hayan sido ocupados por Francia y también por los ingleses, pero en el Líbano la gente habla inglés y habla francés y son universitarias, las mujeres tienen una vida, claro, aquí peleamos es por salir desnudas a la calle. Hace lo que Y nos dé la creemos que gana. ¿Ves? eso es Y libertad. eso es la Y eso es lo que se libertad. vende como la libertad. Porque además tú salgas y te acuestes 9 veces con un tipo y 9 veces abortes. Ah, eso es lo que tú estás buscando. Ese es tu relación con la vida, tu respeto con tu cuerpo. Yo creo que el cuerpo de cada quien es suyo, pero no una rochela. Eso no es una rochela, no. Entonces yo cada vez que me da la gana, entonces yo voy a abortar. No, eso no está bien. Se tiene que ver con otras Oye, cosas. Sí, otros tiene temas. que haber un tema No, ético es una también. irresponsabilidad Es una contigo mismo. por supuesto, porque tú te puedes quedar en uno de esos, en una de esas abortos, te quedas ahí, te moriste. Pero además de eso, es el nivel de la farandulería en la que hemos llegado, a la que hemos llegado los seres humanos en el planeta. El reflejo son las redes sociales. Tú Claro. ves la idiotez que se maneja allí. Entonces, lo que tú decías, nosotros en lugar de enamorar a un tipo porque somos inteligentes y tenemos conocimiento y somos unas mujeres, oye, interesantes, no, bueno, tienes que enamorarlo, ¿sabes? Con otras cosas que se van a acabar en cualquier momento. El hombre Son igualmente. enamoramientos momentáneos. Ajá, el hombre igualmente, en lugar de enamorar a una mujer o a un público, a un colectivo, como lo hizo Chávez con nosotros. Imagínate. ¿Por qué nos enamoramos nosotros de Chávez?
Imagínate, Por favor. belleza. O sea, si me voy a poner a enumerar, No, aquí amanecemos. La aquí razón de ser. amanecemos. 2 días. Pero ¿por qué? ¿Por qué nos enamoramos de ese hombre? Porque ese hombre, uno, tradujo, interpretó el sentimiento del venezolano, de la venezolana, pero además de eso, estaba en los más altos niveles de comprensión. El tipo era un visionario, el tipo se fue para Irak a detener lo que estaba pasando. ¿Sabes lo que es que Cuando un gentío le Se dijo que no fuera. Mira, ¿verdad? a mí- solidarizó, levantó la voz por Palestina cuando a muchos le daba cosita. Sí. hablar a de- mí me da cosita que alguien dijo, bueno, ¿y este tipo qué se cree? De que- Chávez decía el Ah, tipo. este tipo cuando estaba Chávez comenzando. Ah, ok. Este tipo que se cree Se creerá él. que el mundo va a venir a respetar este paisito que somos nosotros. El problema era él. Mm. Ni el mundo ni el país. Paisito. Nosotros somos un gran país, una república Extraordinario. bolivariana, ¿verdad? Somos además, nosotros somos heroicos, chicos. Nosotros tenemos una herencia heroica. Bolívar reculó en un momento en la guerra, ¿sí o no? Son decisiones. Son decisiones momentáneas. Son cuestiones de la guerra. Son se cuestiones de la avanza. guerra, que hay momentos en la guerra que te tienes que parar. Claro. Ajá, y bueno, y entonces reacomodar las fuerzas para seguir avanzando. No, y Bueno, también eso- forma parte Eso nos toca a nosotros de también. engañar al enemigo a veces también. Así. Las Así diversiones es. De las diversiones Sí, de la guerra. de la guerra. Sobre todo cuando el enemigo es idiota, por Ah. ejemplo. Bueno, no podemos ser idiotas como el enemigo. No, no. Claro, y Chávez decía una Tenemos que ser cosa inteligentes. interesante en relación a eso, que él decía, Bolívar es más peligroso cuando pierde que cuando gana. Eso. decía. Exacto. Sí, ¿no? Porque es la parte esta reflexiva de que cómo reordenamos todo este proyecto hasta alcanzar lo Y que además no le alcanzó, gustaban las victorias pírricas. No le gustaba, sí. Bueno, tú sabes que una de las cosas que yo he añorado todo este tiempo es estar en la oposición. ¿No? Yo decía con Chávez, ánchale, no puede. podemos estar en la oposición, porque en la oposición nosotros somos buenos. ¿ves? Somos. Somos buenos, porque nosotros somos buenos en la resistencia. Ahora, Sí. Somos buenos en la pelea. ¿ves? ¿eh? Entonces, que no se equivoquen. Nosotros somos buenos para resistir, para enfrentar, para confrontar. ¿Tú te imaginas que nos den 5 minuticos nada más? Ojalá. Chacha. Yo siempre he pedido 5 minuticos en una celda con una señora por ahí, pero no me lo han dado. Pobrecita Es la más, menos señora. de 5. Pobrecita la señora y el tiempo. Yo quería menos de 5, pero bueno, nada, no me han dado. Así es. Es correcto, es correcto. ¿Te iba a decir algo, Ana? Te vi No, levantando el dedito. no, sobre el No lo tema digas, pues, entonces. del comandante Chávez y cómo eso de cómo nos enamoró y cómo esa, volviendo a lo que decíamos al principio, de esa capacidad de él sentir nuestros dolores, porque era uno de los asuntos fundamentales. Y el dolor del tema Palestina fue uno de los que en esa ruta que nos decía Hindu, de información, formación, organización, movilización, nos aportó mucha información. Chávez por- nos abrió las compuertas del mundo. Y Sí. Ahora, vale siempre recordar que fue un crecimiento colectivo. Sí. O sea, Chávez creció, Se hizo nutrió. crecer, Ujú. porque es una relación dialéctica, y él hizo Claro. crecer a su pueblo, pero su pueblo lo empujó a que siguiera Claro, creciendo. claro que sí. Sí. Yo recuerdo líos, pues, de cómo es que se dice, cómo es, para no equivocarse, cuando se hablaba desde su posición de macho. Él era macho y soldado, y no Llanero, sé cuánta otra además, cosa, y llanero. llanero. Entonces, no, comandante, no, entonces tenemos que pensar entonces en el feminismo. Yo soy feminista, entonces iba como que convirtiéndose Claro, progresivamente en algo Él era en gerundio. que es una necesidad de alcanzar conciencia que tú estás aprendiendo. Porque además él mismo lo decía, todos hemos sido de una u otra forma formados por Así es. Ese machismo. por ese machismo Y en y por el ese- patriarcado que Y en que ese nos mismo heredó juego el hizo crecer a su colonialismo, pueblo, que es claro. interesante. Ese mismo juego hace crecer al pueblo. En ese mismo juego le dice a la mujer, hay que crecer. No te Sí. quedes en tu casa, hay que crecer. Exactamente. Entonces hoy tenemos un mujerero en la calle. Bastante. Mira, a ver, con Chávez, Reguero de mujeres. Mucha jeva por ahí en el piso. nosotros tenemos bueno, por supuesto que el agradecerle al comandante. Aquí, mire, somos 3. Sí, Bueno, ya lo en dije. contra de Gabo, habla No, a alguna favor cosa de- ahí, por Gabo, favor. no dejes solo, Gabo. Nosotros tenemos, antes de Chávez, la solidaridad, hacer solidaridad con Palestina no era muy fácil.
sobre todo en la cuarta, ¿no? Así es. Porque Ujú. había persecución, te allanaban, te metían preso, Había que forrar los había libros, que ¿qué? forrar los libros. Yo me acuerdo que yo estudiaba en la escuela de comunicación y entonces, de la central, y entonces de pronto yo salía ahí 7, 8 de la noche y me encontraba así en una esquinita, o a Tarek William, Mm, o a Marjabur, ajá. y me decían, así yo pasaba y los veía así, yo, "Coño, me van a decir algo. Están conspirando. Y me decían, la reunión es mañana a las 5. Así nos Al, reuníamos. al viento, pues. Así nos reuníamos para hablar de Palestina y para hacer cosas por Palestina. Imagínate. Y llega el comandante, recuerdo que en el año 2006 nosotros hicimos una marcha, el 20 de julio creo, por ahí en esa época, el 2006, hasta la embajada de Israel en ese momento, por una situación de bombardeos en Palestina y también en el La segunda Líbano, intifada estaba en el terminando, 2006. 2005. Ajá, y entonces, bueno, ahí, digamos, se notó el tema de la solidaridad con público, porque salíamos a la calle, hicimos la marcha, no sé qué, empezamos a declarar en la prensa y la cosa y no sé cuánto. Y seguimos ese trabajo. Y luego en el año 2008, cuando Israel invade el Líbano, que utilizó armas, incluso armas químicas que no se sabía lo que estaba utilizando Ujú. allí, la operación Plomo Plomo Fundido. fundido. Salimos también, hicimos una gran marcha para la Embajada de Israel, que hicimos el zapatazo y la cosa. Y Chávez rompió relaciones con Israel. La bandera de lucha en ese momento de las organizaciones populares, encabezada por el Foro Itinerante, porque hay que Y darle habló su duro Foro Itinerante del de comandante. Participación Popular, Chávez rompió relaciones con Sí. Israel. ¿Ves? Que por cierto, esa marcha, había gente de que nos decía, eso no tiene sentido, porque ya Chávez rompió relaciones. No, Ah, sí tiene, vamos ahí, Claro. o claro que sea, tiene sentido. tenía sentido. Y nosotros fuimos a esa marcha, ya había roto el día anterior relaciones con Israel, y por supuesto cambia la situación en el país, entonces después Chávez abre una embajada de Palestina en Venezuela, pero la situación cambia en el sentido de que, bueno, del apoyo, ¿no? Del compromiso del gobierno de la revolución con Palestina. Pero cuando Vino tú, Yasser, pero cuando tú incluso, Yasser revisas las Arafat. condiciones de Palestina hasta el momento, son las mismas. Sí. Tú sabes que el año pasado Hindu fue parte de la coordinadora de una delegación venezolana para tratar de romper sobre todo en ese momento, la Mm, situación de inanición a la que se quiere someter a Gaza, a la que Palestina, se está se está sometiendo. Así sometiendo, es. y ahí se quería hacer una marcha vía el Cairo, y Mm. una delegación venezolana fue para allá. Y para algunos de los compañeros que además salían por primera vez del país o que iban hacia Europa por primera vez, se asombraron de que en la conexión en Madrid no se podía usar, en algunos lugares no se podía usar la cufilla, símbolos de Palestina. Esa libertad con la que nosotros podemos estar aquí en Venezuela siendo solidarios con la causa palestina, para ellos fue un asombro que no se puede en el resto del mundo, que los persiguen, que los ponen presos. Y luego, bueno, así era en la Cuarta República, que es lo que tú estás diciendo en la Claro que cuarta. sí, Claro. En la así cuarta era. era así. Eran terroristas. Bueno, es que ahorita los niños palestinos y los niños iraníes, vemos las ciento y pico, casi 170 niñas que fueron asesinadas en Minab, Qué horrible. son terroristas. O sea, esos son los terroristas. Esos Son niños objetivos de guerra. son los terroristas, son los objetivos de guerra. Es más, he escuchado decir, Hindú, a ver si tú profundizas ahí en eso, hemos escuchado decir que asesinar a los niños y a las niñas y a los abuelos es parte de la estrategia para acabar con la cultura, con la memoria, con Claro, con el Claro. futuro. forma, exacto, o sea, porque los niños es el devenir y los abuelos tienen digamos, la impronta, pues, del pueblo que ha sido. Y bueno, asesinarlos como lo hacen forma parte de la estrategia de que se pierda la memoria de un pueblo y de su cultura, pues, en este caso. Claro, en el caso de los niños y de las niñas, porque tú matas la generación, o Exacto, sea, acabas con las generaciones. Dice, la bueno, continuidad exacto, pero las mujeres las matas para que no paran, para que no paran. para tú cortar la semilla, porque ¿qué lo dicen abiertamente? Lo dice Ben Giver, Ese malandro ajá. Y efectivamente a aborrecible. los abuelos, porque la historia de Palestina está siendo borrada, las estructuras, Claro.
han quemado los libros, o sea, las bibliotecas, todo eso ha ido desapareciendo. Y por supuesto, ¿qué es lo que nosotros rescatamos en nuestra historia oral? ¿Sabes? El valor que tiene, por ejemplo, nuestros pueblos indígenas, Ujú. que ellos pasan Generación en de generación. generación en La generación la información, la información historia. para que la gente, para La que mantenga, la claro. mantenga, no las cuente oralmente. Bueno, eso también ocurre con Palestina. Entonces, por eso es que asesinan a los abuelos. Por eso es que están cortando y acabando con los olivos. ¿Tú sabes lo que es un árbol? A mí me duele cuando a mí se me muere una matica. Me duele, me da un dolor. Pero tú sabes lo que es que un olivo de 2000 Mil años, años, Claro. imagínate tú. tú los destruyes. Exacto. Entonces, bueno, quien hace eso son los bárbaros. O sea, Indudablemente. Sí. sí, Mira, hay un dato de eso en relación, bueno, la ecología es uno de los temas más sensibles también en esto, ¿no? Por cierto, los datos son que lo que está ocurriendo ahorita eh, no es posible recuperarlo al menos en 100 años. De lo que está sucediendo es el daño El ecológico que le desastre están que están haciendo ahí. haciendo. Pero hay un dato interesante que se conoció mucho en diferentes medios que decía uno de los representantes de Irán que el árbol más viejo de Teherán, de la Universidad de Teherán, que además es una universidad fundada por una mujer hace muchos años, es más viejo que los Estados Unidos. Sí. Dice, el nivel de cosas que, o sea, ¿de qué me estás hablando en términos de cultura? Totalmente. Sí, ¿no? Es una situación muy, muy impresionante, pero además porque uno de los primeros ataques fue para la defensa de la mujer, ¿te acuerdas de aquello, no? Sí. Y lo primero que hacen es atacar toda esa serie de situaciones. Yo quiero hacer un alto momentáneamente para saludar a mi comandante Nicolás y a mi comandanta Cilia, decirle que estamos en la tarea, pues estamos Así haciendo el está, trabajo güey. de la información y por eso está Hindú además aquí Pero con además nosotros. Hindú dijo que se vino armada. sí, yo me vine armada. Bueno, Suelta, tengo aquí dos armas. dispara, pues. Bueno, mandarle también un saludo Mm. a mi comandante Nicolás Maduro, nuestro amigo que queremos y que estamos esperando, y a Cilia, que se ha convertido en un símbolo, en un ícono de la mujer venezolana. Yo Y no, símbolo de lucha. y símbolo de lucha, ambos, pero Cilia especialmente Sí. porque, bueno, pues es mujer, porque es mujer madre, porque es mujer madre compañera y porque es mujer madre guerrera, ¿no? Y Ujú. porque ama. Y porque ama, porque el amor es revolucionario. Exacto. Sí, porque, Y que pronto se va a porque saber quienes esa amamos historia somos que nos revolucionarios. contaban recientemente, esa historia Sí. que permitió pues la vida de Nicolás, Exacto. diciendo si te lo llevas, me Me llevas. tienes que Sí. llevar Si a mí no, también. Bueno, yo fui testigo de esa relación de Nicolás y Cilia desde el principio. A sacar Claro. cosas de la caja. Yo fui porque en esa época Ah. yo los conocí y, y bueno, nada, ella ha sido bastante leal. Una vez yo estuve en la Cancillería y me llamó mucho la atención porque ellos iban de viaje y Cilia estaba arreglando la maleta de Nicolás. O sea, había alguien ahí con ella, ¿no? Y entonces los zapatos, la cosa, la tal, las pastillas, decía. O sea, como El cuidado. el cuidado Principio sí, de del amor, siempre, pues. con del Nicolás. Y compañero, exacto, es un sí. principio Sí, del amor, sí. cuidar. Mira, ve, esta es una franela de la plataforma, Erika, Oh, que te mira. queremos dar. Mira, ve. Cónchale, vale. Mira, este es el David palestino. Esta es la foto muy famosa de un muchacho sin piernas lanzando piedras con su onda, ¿no? Y esta es un dibujo que nos regaló Yolanda Delgado en Maracaibo. Y aquí está el loguito de la Cónchale, de plataforma. la Te plataforma. queremos dártela para que lo tengan. Pues yo sé a ti te gustan las franelas. No, si te Bello. queda. Yo creo que sí te queda. Que me quede, si no me Sí, queda, ¿no? me queda. No, si te queda. Mira, pero la otra arma que tengo yo aquí es un poema del Che. Aquí hay una argentina por ahí. Lo Sí. dijeron. Nos dijeron que hay Amiga, una hay chinga, amiga por ahí de hay una Carlos, sí. compañera argentina, Sí. fíjate. La patria grande. Yo la quiero leer porque justamente este poema se titula Canto al Nilo y el plan de expansión del sionismo es del río Nilo hasta el Éufrates. Y Palestina decimos libre desde el río hasta el Hasta el mar. mar. Entonces fíjate lo que dice, Canto al Nilo, dice, enorme es tu pasado,
insumiso mar de dos mareas. Tu sinfonía de inquietos cocodrilos dio marco al monolítico arquitecto. Las plegarias del hombre labraron su futuro a partir del concepto que aprendiste de la vida. Tu sangre legamosa llenó las tierras de blancos trinos vegetales. Tu mecanismo de cósmico impulso llevó al África a través de las eras desde antes que a los toros venerara. Pero ¿cuánto dormiste? 40 siglos fueron hasta el grito del coraje, que solo estremecería a tu músculo atrevido. Si hoy le canto al ayer de muerte piedra y convoco los recuerdos de Tebas, es que el presente aflora en tu pasado, es que vive en la presa de Asuán y en Suez reconquistado. Canto al nuevo grito de tu garganta sonora, al hondo retumbar de las pisadas solemnes, uniendo su destino en el polvo del desierto. Canto a la mano sobria que estrecha su certeza, con la certeza inculta del último beduino. Va el canto hacia los hijos que defienden tu suelo, con los firmes morteros de los rifles del pueblo. ¿Alguien puede afirmar sin sonrojarse el triunfo de la fuerza sobre la fe del hombre? Te admiro y te presiento en mis almas sustanciales, con toda tu justicia de arteria nutritiva. Te quiero porque, hermano, mi aurora con tu aurora, en mis carnes se adentra la feroz mordedura de coloniales fauces, decadentes mandíbulas celadoras de Israel. Y retumba en mis sienes, en el clásico son, el eco de las bombas que caen sobre tu hermano rectilíneo y sosegado hermano artificial, sin doblegar tu cielo de impávidas alburas. Hoy que mi patria está llena de jalones, huecos, y yo inicio mi pistola en hazañas menores, tu epopeya acicatea mis ideales, espuela de la lucha nos recuerda, badajo de la furia más sublime. Si tu impulso no emerge en las riberas de la Plata, del Plata, y es vano tu ejemplo para ahuyentar su modorra, llevaré mis pupilas cargadas de tu esperma para derramarlas sobre la tierra en derrota. Al fin, alguien puede afirmar sin sonrojarse el triunfo de la espada sobre la fe del hombre. Mira que Qué bello. el Che, El Che, el Che era- Ernesto Che Guevara. Ujú. Al Nilo se llama Mira. este poema. Presenta ahí el librito por si Ah, que sí. los muchachos lo vean. Aquí está. ¿Dónde se consigue? Cónchale, En no tu sé. biblioteca. En mi biblioteca. Hay que asaltar la biblioteca de Hindú. Editorial La Espada Rota. Ahí está. Sí, Mm. sí. Bueno, Espada Rota escuche para que haga una reedición de ese material. Sí. Hindú, hay una agenda programática con relación a Palestina en los próximos días. Tú hablabas Sí. ahorita de la fecha del 14 Sí, bueno, de claro. mayo Ujú. como una de las fechas, pero Sí, no sí, sé si sí. de repente la plataforma tenga otra. Mira, ve, nosotros tenemos varias cosas. Primero, sí, estamos ya, de hecho ayer tuvimos una reunioncita para, digamos, ir avanzando, una reunión, una Sí, yo decía reunioncita. Una reunión. reunioncita. Una reunión, exacto, con los compañeros y las compañeras de las diferentes organizaciones para planificar la actividad del 14 de mayo. Queremos hacer una actividad, pues, ¿sabes? Como acostumbramos, no solamente cultural, sino de combate, de compartir con alguna Esta comunidad. casa es tuya, ¿no? Bueno, muy bien, La gracias. ponemos a la Ahí orden. pues. participó Ya. Ortuño. Ah, ¿Ah? Ortuño participó sí, organizando sí, la Luis actividad. Ortuño estuvo en la reunión con nosotros ayer. Pero bueno, tenemos una agenda que es bien importante y aprovecho pues para hacerle el llamado a los compañeros. Estamos instalando los comités de solidaridad con Palestina en los diferentes estados. Ya fuimos al Zulia y dejamos instalado el comité allá. Y la idea es que en cada estado haya un comité y que ese comité también vaya organizando en las comunidades los comités de solidaridad con Palestina. Esa es la agenda principal.
¿Sabes que porque, con base en eso, ajá, Hindú ha dado clase acá en el curso Trabajo Político Y para las 7 seguirá dando, transformaciones, le seguiré dando, seguirá dando. pero como parte de la agenda de trabajo de la 7ª transformación ha ajá, sido instalar esos comités, la gente lo ha venido haciendo, el Comité de Solidaridad en los territorios, y tenemos varias invitaciones. Recuerdo una entre tantas que es de Guanipa, en el estado de Anzoátegui, está la Ujú. invitación para que Hay que ponerle vaya, fecha, Hindú, que lo nos sí, vamos. vamos. claro, tenemos que ir, tenemos que ir. Con Además que cachorrito. Anzoátegui ese es mi pueblo, Exacto. allá el Tigre, Puerto La Cruz. Fíjate, además de eso, la plataforma ahorita ¿sabes que la plataforma es Plataforma Internacional de Solidaridad con la Causa Palestina? Y ahorita le pusimos y con los pueblos en lucha. Mm. Buenísimo. Entonces estamos también, bueno, movilizándonos por el tema de Irán. Estuvimos ya hemos estado veces en la embajada, hicimos una actividad muy linda junto con la Brigada Simón Bolívar en la Plaza Bolívar de Caracas también. Ahí estuvo Pablito en estos días en la Ajá. embajada. Así es, inauguramos recientemente el mural que está a las faldas del Guaraíra Repano en un muro de Mm. contención para que aquellos ignorantes que dijeron que estábamos contaminando el cerro entiendan que esa bandera está pintada en un Era, muro de era contención. Cantinflas que decía que la ignorancia es atrevida, ¿no? Sí. Sí, Cantinflas. por eso él ni los ignoraba. Él no ni lo ignoraba. Sí. Y bueno, y además de eso, ya aquí en Caracas ya hemos hecho ese ejercicio en algunas comunas, ¿no? Por ejemplo, estuvimos en Amalivaca, en Sarría, Hoy se y celebra, ¿no? 20 años de la ley de consejos comunales. así Sí. es. Una Ujú. extraordinaria marcha se hizo. Entonces, bueno, Tú lo editas, Gabriel. la idea es esa, pero mira, estamos también armando un ciclo de foros, ¿oíste? Ah, bueno. Sobre la injerencia del sionismo en América y en el mundo. Ujú. Y hay un foro que va a ser bien impactante, que está titulado Religión, Resistencia y Revolución. Ah, bueno. Vamos a hablar de la religión Bien importante. desde lo manipulado que está el ser humano, pero también desde el hecho de que, por ejemplo, me decía un comunista en Suecia que ellos se negaban a trabajar con los musulmanes, o sea, a luchar con los musulmanes por el tema de la religión, porque los comunistas ateos decían, hasta que se dieron cuenta de que la religión también era un arma de resistencia y, Claro. y asumieron que había que fraternizar No, con todos y todas. no mencionó religión, pero Fidel decía que la fe la revolución es un acto de fe Es también. más, También, Un claro. acto de fe. Es que si no crees en por lo que luchas, no vas a permanecer. Por eso es que nosotros somos tan insistentes y nosotras, porque creemos en esto, Es así. creemos en esto. Sí. Eso no ocurre con esa ligereza de pies que tienen en la derecha. Ese foro que te refieres ya tiene fecha y lugar. Estamos Ah, programando, sí, forma estamos parte buscando de la... espacios, ¿no? Bueno, Estamos ya te buscando dije, espacios. esta casa es Claro. tuya. Sí, estamos buscando espacios porque bueno, porque van a ser temas candela. No, aquí estamos fuera de la caja. Somos robinsonianos. Vamos a tener unos Somos foros que Robinson. son Mira, candela. somos Vamos a hablar de la lista Epstein y el Ah, bueno, sionismo. ya tú sabes. Buenísimo. Ajá. Excelente, muy importante eso. Porque eso también hay que denunciarlo. Cómo el sionismo está Es una detrás, clase. sí, detrás de ese tema también. Es así. Una Bueno, clase. el tema está decirte que está a la Gracias. orden estos espacios, pero también, como ya te decía la compañera Ana, nosotros tenemos espacios a nivel nacional donde podemos sumar pues, actividades a esta agenda tan importante que nos permite desde el Sí, sentir sí. aprender lo que es la historia de Palestina y de cómo esto define elementos de la humanidad hoy en día. Sí, y ahora también hay que sumarle la movilización por el Líbano. Ujú. Bueno, ahora Yo creo no, que lo siempre ha está. sido, Yo- pero en este momento, digamos, con esta situación que se está viviendo, hay que decirle al Líbano que no está solo, que también estamos con él, que, y denunciar pues todo ese genocidio que se está cometiendo en este momento por parte de Israel en contra de la población del sur del Líbano, acabando, como habíamos dicho hace un rato, con la historia de la humanidad, con historia que le pertenece a la humanidad, que nos pertenece a todos los pueblos, patrimonios universales que están siendo destruidos
por Israel, el genocidio de Israel y Estados Unidos. Sí, Es- claro, ¿no? Que comenzó hace un buen rato y es muy triste que dejemos que eso continúe ocurriendo, pues. Hace un buen rato, desde hecho desde Bagdad, pues, como destrozaron una de las Ujú. bibliotecas más grandes del No, mundo. en la misma Siria, En Siria, recientemente. sí, recientemente, claro. Recientemente. Y en muchos lugares, porque como bien decía Hindu, son bárbaros. O sea, mientras otras civilizaciones cuidaron entre ellas todo lo que es la cultura árabe, cuidaban los conocimientos de otras culturas, estos llegan a destruir, pues. Así Y es. en algunos lugares incluso las integraban, ¿no? Estos no, estos llegan a acabar y tiene que ver eso que tú decías también, porque es que no aprecian la cultura porque no la tienen. Claro. Y fíjate que nosotros también tenemos una deuda porque hay que decir siempre lo que hemos heredado de los pueblos árabes. O sea, no La solamente música, la la música, matemática, Medicina. mira, la agricultura. Rafael Hernández, ¿no? ¿Qué se Miguel, llama? ¿no se da? No, Rafael, el músico venezolano, investigador. Él hizo, Núñez. no, Hay un Rafael, libro que publicó ajá, PDVSA de los orígenes de la música Rafael árabe, Salazar, Salazar, Rafael perdón, en la Salazar. perdón, música maestro, venezolana. Rafael Salazar, Exacto. que publicó Rafael Salazar, donde hasta los Ujú, bailes del tamunangue, las ujú. formas del baile del tamunangue, tienen sus orígenes, el joropo tiene sus orígenes Se asocia mucho. no, viene, el zarop viene de allí, el baile del zarop, que es el joropo que viene de África y pasó por los pueblos árabes y llegó a Venezuela, a nuestros pueblos, pues Venezuela, Colombia. A La nuestra América, comida, nuestro lenguaje. Algunos ritmos musicales. nuestro Sí, Sí, lenguaje. el idioma, el sí, idioma. Conceptos fundamentales. claro, lenguajes. Y además de eso, hasta el compartir el café, como lo hacemos. O sea, también, ¿no? La comunidad, Sí, vivir en comunidad. sí. Entonces, tenemos una herencia que tenemos que no solamente rescatarla, sino asumirla para entender por qué debemos defender eso que es nuestro también. Yo quiero Eso agregar nos algo. pertenece. Llegó la conciencia. Más recientemente, y nombrar a un hombre que nos ayudó, que siempre fue solidario con Venezuela, que nos dieron transferencia de tecnología más reciente, en los últimos 20 años nos ayudaron. La gente nos quieren hacer ver que Irán es lejos, que Teherán es lejos, pero Teherán está ahí cerquita y siempre estuvo cerquita de nosotros. Y en el inicio de esta guerra, lamentablemente se martirizó Mahmoud Ahmadinejad, un amigo de Venezuela, que estuvo siempre y que para nosotros significa mucho y bueno, honor y gloria, y que su muerte no sea en vano. Un hermano del comandante Chávez. Sí. Pero, ¿se martirizó finalmente o No, se, creo que se- hay un error allí, ¿no? sí, creo que se comprobó que está vivo? Sí, Que sí, asesinaron a sí, todo su grupo a- No sí, supe nunca. sí, te damos esa buena noticia y No la lo vamos a visualizamos editar, al sino mundo. que lo vamos a No lo vamos en celebrar. vivo, estas cosas son así, No, claro. y además que No, porque me dolió mucho, mucha sí. gente lo asumió porque eso se dijo al principio. Pero lo que dice la conciencia es verdad. ¿Quién nos ayudó cuando tenemos el problema con la gasolina? El más complejo. ¿Verdad? Un Con las momento muy complejo. medicinas. O sea, Con el COVID, con la pandemia. Sí, Irán ha sido sí. un gran aliado de Venezuela. Y eso es uno de los legados de nuestro Sí. comandante, que nuestro comandante nos relacionó con un mundo al cual incluso desconocíamos y pensábamos que era Sí. distinto, que era... Pero fíjate, Irán, los persas tenían 5.000 años sin guerra. Así es. Entonces, ¿quiénes son los Los destructores, belicistas. los belicistas? No, y ellos mismos lo decían, nosotros no hemos invadido ni atacado a ningún Ujú. pueblo, a nosotros nos están atacando. Además, Claro. además ha sido un punto de Nos estamos de defendiendo. control de la zona. O sea, Exacto. gracias a ello no De hubo más equilibrio. del Sí. equilibrio. Ha sido un Sí. punto de equilibrio en Sí, la sí, zona, sí. correcto. Ahora, Hindu, poco en un ejercicio espiritual, un ejercicio de fe, ¿cómo miras tú el futuro de esta situación en términos de lo más humano, de lo que nosotros aspiramos que ocurra? Cónchale, me va a meter un problema aquí. Claro. Cónchale, hay que atreverse, Mira, tú. Porque hay que soñar. yo creo que la humanidad va a tener sus lecciones. Mm,
porque alguien me decía, mira chica, pero para la gente, el karma, decía, ¿no? El karma, pero el karma parece que está como más cerca de cumplirse, porque tú cometes actos terribles y inmediatamente se te devuelve, ¿no? ¿Qué es lo que le está pasando a Israel también, con todas las diferencias que hay entre lo que ocurre con Gaza, que los palestinos no tienen posibilidad de huir de donde están los gazatíes, ¿no? No tienen, ellos los bombardean ahí mismo. En cambio, los iraníes le dicen a la gente, mira, váyanse, tienen no sé cuánto tiempo para ir, para Alerta. desocupar, Es alerta, un principio de la porque, guerra cuando claro, hay población exacto, civil. desocupen, ¿no? Exacto. Esto no ocurre con los palestinos, que bueno, que son por cientos de miles. Para mí, que las cifras siempre que se suelen decir por ahí son mucho más cortas. Pero creo que la humanidad tiene que aprender una lección. O sea, yo no concibo que que el mundo siga en este oscurantismo, porque es que nosotros llegamos a una etapa del oscurantismo con grandes tecnologías, con grandes avances en la medicina, con grandes avances tecnológicos para la economía, etcétera, la siembra, el agro, De la cosa, alimentos. la producción de alimentos. Fotocopias, que fotocopian los alimentos en tercera dimensión. Por eso no nos gustan mucho. No, Nos claro gustan que de la no, tierra. por supuesto. Pero con todo ese nivel de avance tecnológico y humanamente, la humanidad está bueno, no sé, En discusión. no, está en la era de piedra, o sea, humanamente, está en la era de piedra, pues ni siquiera en la época de Moisés, ¿no? Ni siquiera en esa época. Yo creo que en esa época la gente se respetaba más que lo que está ocurriendo ahorita. Ahorita el nivel de respeto con la creencia del otro, con la opinión del otro, es vulgar. A nosotros nos dicen esta revolución que nosotros aquí somos intolerantes, todo lo contrario. Si es que en esta revolución una de las cosas que ha habido es justamente la discusión y el debate. Que haya gente que le tenga miedo a eso es otra cosa. Que haya gente nuestra. Ya discutimos hasta solo. Exacto. Que haya ¿Qué te gente pasa, nuestra Erika? Estoy aquí reflexionando. ¿verdad? Que le tenga miedo, ese es su problema, pero no es nuestra política como revolucionarios. A nosotros nos gusta discutir y Todo lo debatir. Todo. Todo lo discutimos. Eh, Hasta lo que no tenemos que discutir, lo discutimos. Exacto. Eso significa que somos seres avanzados. Porque el que no discute, el que no tiene conciencia, el que no reflexiona, el que acepta la realidad como se la presentan sin ningún tipo de cuestionamiento, no es avanzado. Esa frase de dudar es traición, no es la duda de la existencia. Eso no es, la duda de la existencia siempre va a estar. Dudar es recular. O sea, cuando se plantea dudar es dudar hacia dónde vamos con este proceso revolucionario. Claro. Es decir, hacia allá. Nosotros En vamos esa acepción Una política. visión exacto, programática. ajá. Pues. Pero no en el hecho de que nosotros tenemos la posibilidad de cuestionarnos y de reflexionar. Y creo que la humanidad tiene que hacerlo. Tiene que haber un espacio para esa conciencia y esa reflexión, porque si no, nosotros vamos a acabar con el planeta. Fíjate que el planeta ahorita está, bueno, yo no sé si hace, no sé, 800.000 años ocurrían las cosas que están ocurriendo ahorita, seguramente, cuando el planeta se estaba reacomodando y se crearon los continentes y todas esas cosas. Pero lo que está pasando ahorita con el planeta, la destrucción que hay en el planeta, tiene que ver justamente con nuestra inconsciencia. Entonces, estamos acabando con el planeta y estamos acabando con la especie humana. Eso tiene que frenarse Claro. hacia allá. Yo creo que la mayor espiritualidad que puede haber en este momento es la conciencia de preservación de la vida de la especie humana y del planeta. Creo que es lo más importante ahora. No importa cómo tú veas tu relación con los seres espirituales, eso cada quien lo decide y lo asume como le da la gana. Yo, por ejemplo, soy una libre pensadora y yo agarro del judaísmo lo que me gusta, del cristianismo lo que me gusta, del islam, de los yoruba, de todo el mundo. Y yo asumo una forma de ver la vida desde mi, Como aquel personaje que decía, yo soy cristiano en lo social. no, bueno, ¿Sabes quién ajá, era ese, no? Fidel. Fidel, exacto. Pero fíjate que Jesús
Jesús, que era palestino, judío palestino, cambió la historia de Claro. la humanidad y creó una espiritualidad que no tiene nada que ver con el sometimiento, todo lo contrario. Con el miedo que luego Jesús la liberó a las institución mujeres. católica instauró. Pues. Jesús no paró cuando iban a apedrear Apedrear. a una mujer, no fue él el que frenó El eso. que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. No sacó a los mercaderes del Lo templo, bien. decía, a los capitalistas del templo, los sacó. O sea, Jesús abrió otra forma también de relacionarse con Dios cuando le dijo a la gente amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Claro. Ahí están los dos grandes mandamientos. No te pongas en lo otro, que no es eso. Y si tú amas al prójimo, tú no le vas a cortar los brazos y las piernas a los niños palestinos. Si tú cumples con ese mandamiento, tú no puedes entrar en un país y secuestrar a su presidente. O sea, no puedes. No debe. ¿Dónde está Dios allí? Cuando tú disparas y asesinas y le cortas la cabeza a la gente, ¿dónde está Dios? Los musulmanes que creen, que practican, que defienden el Islam, hablan de paz. Hermano, los que están haciendo otras atrocidades, esos no son musulmanes. ¿Mm? Los cristianos verdaderos no son los que apoyan a Israel. Los cristianos verdaderos son los que están ahorita en contra de las fechorías y de los crímenes y del genocidio. ¿Ve? Y así, es decir, es la justicia. Las tres religiones, todas las politeístas, todas las creencias, asumen la justicia como su centro. La justicia y la paz como su centro espiritual. Entonces, quien no cumpla con eso está en otro lado. Por eso es que la gente que está relacionada con Epstein, tráfico de Niños, de órganos, De de órganos, sí. personas. con tráfico de personas, todo eso, hermano, eso está en otro nivel espiritual, en el No. subsuelo. No hay nivel espiritual. Aquí. Tienen una relación con otros seres oscuros y no son justamente elevados, pues, espiritualmente. Eso es otra cosa. Entonces yo creo que tenemos que hacer una campaña mundial para defender la vida de la especie humana. Del principio. Creo que tiene que haber una jornada mundial para defender la vida. Ahí vamos a defender la vida de Palestina, ahí vamos a defender la vida de Irán, de Yemen, pero creo que tiene que armarse una campaña mundial, universal, para defender la vida, porque ese es el mayor peligro, que desaparezca la vida de la especie humana y que estos que a lo mejor es que no sean humanos, yo no sé. Yo ahorita también me estoy cuestionando. Bueno, hay una filósofa amiga que dice que ella es exhumana. Si lo humano es lo que estamos viendo, Claro, ella claro. es exhumana. Ya no pertenece. Bueno, No, ya no pertenece. yo cuestiono es si esta gente en realidad es humana, pertenecen a la especie humana. Eso es lo que yo cuestiono. Y porque parece que no, parece que vienen de otro planeta o son unos seres, no sé, unos insectos que mutaron, Que alguna tienen cosa de esa, apariencia humana, pero que no pero son que no humanos. son, exactamente. Bueno, lo dijo Hindú. Le decíamos nosotros al principio, siempre queremos más, Así es, pero tenemos al tiempo, ¿no? claro. Y un vigilante por allá, El tiempo La conciencia. implacable, el que socio de pasó. Cronos, socio de Cronos que empezó a hacer señas, Cronos en persona. Cronos en persona. Y bueno, lo que queremos es reafirmarte, primero agradecerte, Hindú, de verdad, tomarte el tiempo para venir a esta iniciativa que hemos asumido como parte de la contribución al gran debate que es hoy Venezuela y el mundo, y bueno, cumplir con la orientación que nos ha dado nuestro presidente, Nicolás, como él bien lo dice, pues yo estoy haciendo aquí lo que me corresponde, hagan ustedes allá, y bueno, aquí estamos, pues, ¿no? Agradecerte que hayas venido y comprometerte en esa agenda que se tiene para seguir debatiendo Claro. la defensa de la humanidad y bueno, todo lo que implica el equipo en el cual formas parte para celebrar y para ejecutar pues todos estos planes en defensa de la humanidad, de Palestina, de Líbano, de Irán, de Venezuela, de todos nosotros, puedas volver Sí. al programa
y bueno, seguiré profundizando sobre estos temas que, como ya te decía al principio, forman parte de un aporte para el debate, no solo en el frente, sino con todas las organizaciones y personas que se vinculan en el trabajo con el frente en los territorios. Así Y es. bueno, esto, como ya lo hemos dicho, está en la página, en la canal oficial del Frente Francisco de Miranda en YouTube. Frente Francisco de Miranda, canal oficial, y forma parte del esfuerzo de la Escuela Nacional Robinsoniana, escuela que tú conoces y en la cual participas. Y bueno, hemos estado fuera de la caja con Hindu Anderi. Si quieres aportar algo ya al final, Fran, Ana y No, Hindu. agradecer a la maestra. Tú sabes que ese es un término que le dijo una vez José Alejandro Delgado, mi maestra. Tan Hindu. bello José. Qué Bellísimo. bonito, gracias de verdad por Sí. esto. No, bueno, Gracias, yo creo Hindu. que nosotros somos maestros en la medida en que aprendamos también de los demás, ¿no? O sea, Así es. Ahí está. porque esa es la Ese es retroalimentación. robinsoniano, eso Claro, es. claro. Si aprendemos de los demás y aportamos ese conocimiento, es recíproco y somos maestros, pero no porque sepamos más, sino porque Que estamos... aprendemos con los demás. Tú sabes que una vez alguien me dijo a mí, es que tú no sabes nada, me dijo, ¿eh? Y entonces yo le dije, cúnchale, menos mal. Le dije, menos mal que no sé, porque si yo supiera todo, ya estaría en un nivel que no voy a, que estoy muerta, pues. Ya no puedo crecer Entre más. otras cosas, no hubiera podido escucharlo. Claro, entonces le digo, no, ahora tengo todo un reto que es seguir aprendiendo porque no sé nada. Y bueno, me faltarán años para seguir Eh, aprendiendo. Y bueno, aprendemos juntos. Exacto. Hindu aquí. Aprendemos. Bueno, nos despedimos. Gracias, Hindu. Te Gracias. amamos. Hindu. Gracias, Hindu. Escuchen a Hindu, siempre escuchen a Hindu. Gracias. Gracias a ustedes.